Y hablando de periodismo, ya veías lo que publicaba en Twitter Pedro Ferriz de Con, y dicen que de tal padre, tal hijo. Pues Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, dice: jamás había envidiado tanto a Perú. Hoy se libraron de un tirano, y nosotros ¿pa' cuándo? Ah, pero si les dices golpistas, parece que les picas la cola, mi querido Jaime, y hay que hablar precisamente de lo que ocurre en Perú, porque mucho tiene que ver con las narrativas que se han construido desde los medios de comunicación, que han jugado también un papel golpista. ¿Cómo entiendes lo que está pasando en Perú? Creo que el presidente o expresidente, ya no sé cómo está la cosa, tomó decisiones equivocadas en momentos equivocados, pero creo que le han dado la vuelta, y ahí están las consecuencias de un personaje que fue electo democráticamente por la mayoría del pueblo peruano. Hoy detenido, hoy socavado, hoy pisoteado en su dignidad. Sí, y es interés. Mira, yo creo que cuando uno es periodista profesional, tiene la obligación de analizar muy concienzudamente qué es lo que ocurre, ¿no? Ante este tipo de eventos que nos sorprenden, ¿no? Nos topamos de bruces de repente con ellos, pero siempre hay que tener cuidado en cómo se analizan este tipo de eventos. Y si lo analizas cuidadosamente, te vas a dar cuenta porque para mí ha sido un golpe de Estado, es un golpe de Estado que ha ocurrido en Perú en varios tiempos. El presidente Pedro Castillo ciertamente cometió algunos errores, pero fueron errores que le sembraron, le minaron el territorio al presidente Pedro Castillo desde una oposición en el Congreso que desde que inició su mandato no hizo más que atacarlo, obstaculizarlo, boicotearlo. Y está el Congreso, ¿no? Y luego tienes, por otro lado, el sector empresarial blanco, que lo odia, pero realmente lo odia. Desde un primer momento el sector empresarial blanco de Perú no lo quiso y hoy celebra precisamente su destitución. Pero también ha habido este concurso de medios de comunicación que participaron en este golpe de manera bastante entusiasta. Entonces, yo creo que lo que ocurrió en Perú es un segundo intento por subvertir lo alcanzado en las urnas de manera democrática. Y cuando analizas yo estaba escuchando a este personaje que no tengo mucho, nunca lo había conocido, nunca he sabido de él. Me extraña que forme parte o encabece una organización como Artículo 19. Marco Levari Turco, te estaba escuchando lo que pusiste. De la revista Etcétera, maestro. Exacto, yo lo estaba escuchando y yo estaba diciendo, Dios mío, pero este personaje es periodista. ¿Cómo puede emitir juicios ad hominem así? Es increíble la forma en que juzga y además celebra este golpe de Estado en Perú sin tener en cuenta muchísimas cosas. Es muy fácil para este tipo de personajes, lo mismo que columnistas que son de derecha, analizar lo que ocurre lejos, ¿no?, de México, a veces desde sus cubículos, desde sus oficinas, a veces con un vaso de whisky, ¿no? Y se ponen a describir una situación que en sí misma es realmente muy triste para los ciudadanos peruanos. Y si te pones a pensar en cifras, en los datos duros, que ya lo revisé, resulta ser que a pesar de que Pedro Castillo le costó trabajo sortear los múltiples obstáculos que le puso el Congreso, un Congreso básicamente comprado por la derecha. Y luego pero a pesar de ello, Pedro Castillo tenía un apoyo, una base de respaldo de más o menos el 30%. No es mucho, pero tampoco es poco para un país como Perú.
Y luego tienes el nivel de apoyo que tiene ahora el Congreso de Perú es mínimo, mínimo. Lo que es más, hay un 85% de ciudadanos peruanos que quisieran ya la disolución de ese Congreso y que hubiera elecciones ya para el Congreso, para ver de qué manera se sacuden a esos congresistas. Y luego tienes a un 5% de ciudadanos que no quieren a la nueva presidenta, ¿no? Que ha jurado la primera. Y llama la atención el manejo que le han dado a la prensa en Estados Unidos, en Perú y en otros países como España, donde hablan, le dan la vuelta a esta nota y dicen, Perú tiene una presidenta mujer. No hablan del golpe de Estado, no hablan de esta cosa terrible que ha sucedido. Y en Estados Unidos te dicen, Perú ya tiene un nuevo presidente. Y no se meten más allá, no se meten más allá, respaldan, le dan su bendición a esta deposición, este golpe de Estado del presidente. Y uno dice, bueno, Perú, ¿cuándo va a terminar? Es como una maldición, ¿sabes? Que persigue al Perú. Tú sabes que Perú es uno de los países que arrastra una larga lista de golpes de Estado. Yo las veces que he estado en Perú, realmente es muy triste, Vicente, ver a una sociedad empobrecida, a estas, tú ves Lima, por ejemplo, y está el sector de los ricos, que está muy bien localizado, pero todo lo demás son cinturones de miseria, y no hables del interior del Perú. Y solamente así te explicas el surgimiento de movimientos guerrilleros, como Sendero Luminoso, que comulgaban con teorías así medio extrañas de Sendero Luminoso, de teorías maoístas, guerrilleras, porque ese país ha tenido muchas dificultades para avanzar como democracia. Y yo no entiendo cómo hay personas tan estúpidas como Pedro Ferriz como su hijo, y como Marco Levarre Turcot, que celebran esto y que incluso ven que el próximo podría ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto te demuestra el terrible desconocimiento de esta gente, la ignorancia supina, ¿no? No puedes comparar la historia del Perú con México. México, para empezar, si tú revisas la historia del Perú, insisto, tienen por lo menos casi una veintena de golpes de Estado. En México, ¿cuándo ha habido un golpe de Estado? 2, el ejército peruano es clasista, ¿no? Hoy vimos cómo miembros del ejército se apersonaron en el Congreso de Perú para aplaudir a la nueva presidenta. Eso no lo vas a ver en México. El ejército mexicano es pueblo. Y para estos imbéciles que creen que realmente este es un ensayo que puede reproducirse en México, insisto, no conocen al pueblo de México, no conocen al pueblo de México, no saben si de por sí, una vez ya, digamos, materializado el golpe de Estado en Perú, si ahora mismo hay un 85% que desaprueba esta decisión, y yo creo que este golpe no termina aquí, Vicente, va a pasar, sospecho, como ocurrió en Bolivia, porque la gente no está contenta, la gente está ya harta de que esta clase blanca empresarial, este sector de la ciudadanía, esta minoría blanca, lo siga mangoneando y tratando realmente a su país como si fuera su ranchito. Así es que, insisto, por fortuna en Sin Censura tenemos periodistas realmente bastante consistentes, como nuestra querida Alina Duarte, que saben ver más de cerca, a pie de suelo del territorio que pisan los ciudadanos de a pie, y se van a dar cuenta que esto no termina aquí. Yo sospecho que vamos a estar lidiando con este tema, y para este personaje que dice que el gobierno de México se entrometió en este asunto, le quiero recordar que el gobierno de México emitió un comunicado en el que dijo que, haciendo honor a su política de no intervención, se mantenía atento a los acontecimientos y deseaba que solamente el Perú encontrara pronto la estabilidad y que no se vulneraran los derechos civiles.
y los derechos humanos. Nada más dijo eso el gobierno. Así es que este personaje impresentable, que yo no sé de dónde saca que es periodista, se atreve a vociferar, a lanzar esta sarta de estupideces. Yo de verdad, a mí me extraña cómo en México seguimos gozando con este grado de impunidad, con este tipo de personajes pedestres, ignorantes. En serio, a mí realmente me dan asco este tipo de personajes que dicen representar a organizaciones o a medios de comunicación que se encargan básicamente de vivir y gozar de la libertad de expresión sin paliativos. Conste que yo lo vengo advirtiendo de los Ferrís desde hace ya tiempo, si no es que más de un año o dos, que traen un discursito golpista. Se ofenden cuando utilizo este término, pero ha habido llamados de Pedro Ferriz de Con y de su hijo, y los menciono porque el presidente los ha mencionado últimamente en las mañaneras. Hoy, antes de